Muy bienvenidos al Centro de Estudios Libertarios. Comenzamos este 2021, como dicen por ahí, desde las fuerzas místicas en las que creen y no creen los creyentes, los agnósticos y los ateos, de que este va a ser un buen año. Así es que empezamos con un muy buen entrevistado que se ha tomado el tiempo, que siempre dice le falta para sus niños, para darnos a nosotros una entrevista, por lo cual, y explicarnos, porque muchos se preguntan, ¿quién es Sebastián Sichel? ¿Qué significa eso de ser de centro derecha? ¿Qué pasa con su domicilio político? ¿Cómo él me convence o me persuade a mí que después no va a terminar siendo más bien un socialista democrático que un demócrata social, digamos, ¿no es cierto? Y aquí los quería introducir con una breve impresión mía de lo que fueron sus dos roles dentro del mandato de Piñera, bajo el mandato de Piñera, porque él, a los que no lo sepan, tuvo dos cargos, que creo que no sean muchos los que no lo saben, pero uno siempre tiene que contar con eso, ¿no es cierto? Fue ministro de Desarrollo Social y Familia y presidente del Banco Estado. Y curiosamente, cuando uno estudia en profundidad el modelo económico aplicado durante los gobiernos de la concertación, de esa antigua concertación que muchos añoramos, que era capaz de apreciar la tecnocracia y al mismo tiempo de tener un sentido social. En esos dos roles están encarnados los dos arquetipos, digamos. Uno es el que tiene esa conexión con lo social y era el ministro mejor evaluado, y el otro es el que además aprecia que las cosas se hagan bien, que tiene respeto por un estudio, por una forma de comprensión en que los recursos se apliquen de forma eficiente, de manera que efectivamente beneficien a quien se quiere beneficiar, porque hay un respeto dado que esos recursos no salen del maná del cielo, ¿no es cierto?, como algunos creen, sino que salen del trabajo y el esfuerzo de cada uno de los chilenos. De ahí que al revisar su historia reciente, y también su historia más antigua, que ha sido bastante, digamos, aparecido en los medios de prensa, aparecido tanto en Canal 7 como en el Canal 13, si la quieren revisar, hay dos entrevistas, una de Amaro Gómez Pablo muy buena ahí, pero me gustaría quedarme con esa pregunta que todo el mundo me hacía cuando yo decía, no, voy a entrevistar a Sebastián Sichel, y de repente también está como brillando las encuestas, entonces todo el mundo dice, ¿qué pasó acá? Y la sensación que a mí me quedó es que en esos dos roles justamente se encuentra lo mejor de esa cristiana democracia, de esa cristiana aspiración a ayudar, pero ayudar bien. Así que bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos en el Centro de Estudios Libertarios. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme primero. Y porque te parezca interesante la conversación, así que disposición, que tengamos una buena conversa. Una de las cosas más lindas de ser candidato o de tener los cargos públicos que he tenido es que uno tiene el privilegio de tener conversaciones de temas de fondo pocas veces. Y por lo tanto, qué gusto poder conversar contigo, porque sé que vamos a conversar mucho más allá que la caricatura que muchas veces hacen de las ideas, sino algo más de fondo. Así que feliz. Sí, hablar de caricaturas y hablar de cuál era mi primera pregunta, porque para que ustedes lo sepan, telepensantes, mira, o sea, hasta nosotros, quienes nos acompañan en este tipo de medios como outsiders, son todos telepensantes, porque en el fondo lo que les gusta es justamente romper con el estereotipo y la caricatura. Y fíjate que la primera pregunta que yo tenía para ti era justo el antónimo de lo que tú, de la forma en que tú acabas de empezar, que era, ¿qué es lo más frustrante del mundo político? La caricatura. Mira, son dos mezclas. Yo creo que la caricatura, de como la simplificación de lo complejo, ¿cachai? Porque la política es eso, ¿eh? Tiene mucha acción práctica, pero también muchas veces temas complejos se tratan de simplificar hasta tal punto que se transforman en caricaturas, desde la opinión política hasta la opinión técnica. Y lo segundo más difícil y frustrante es que alguien se convenció hace algunos años, o trató de convencernos hace algunos años, que esto era como las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿cachai? Como, y por lo tanto uno tenía que tener opiniones que pudiera gritar a toda viva voz, defender lo que los otros hacían y tu equipo como si fuera la única razón de Estado, razón política, y no ser reflexivo respecto a cómo jugaba el equipo en la cancha, sino que ser fanático a toda costa, cosa que no soy ninguna de las tres cosas. Primero, soy malo para ser vociferante y decir consignas todo el día. Lo segundo, soy malo para ser fanático per se de un equipo.
y tercero, me importa mucho cómo juega el equipo, porque tú lo decías súper bien, finalmente de eso depende la vida de las personas, por lo tanto lo que pasa en la cancha es lo más relevante para mí cuando estoy en política, y ha sido súper frustrante que esas cosas no pasen, que se parezca más el comportamiento de una barra brava que está como saltando en el tablón todo el día, gritando consignas y simplificando esto como que uno tiene que hacer del equipo pase lo que pase. Sí, lo que pasa es que eso que está planteado de esa manera responde tanto de forma consciente como inconsciente, dependiendo de qué tan inteligente sea el político que en ese momento está actuando ese rol, al hecho antropológico de que nosotros estamos formados más para ver lo malo por un tema defensivo, ¿m?, que para ver lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos juega en contra a los que tenemos esa impronta de querer hablar en términos positivos, de una actitud constructiva y de, como tú decías, sumemos, ¿no es cierto?, aunar a distintas personas que tienen ese proyecto y ese objetivo. Esto a mí me gustaba mucho oírte cuando decías como fiel a la vocación política descrita por Max Weber, ¿no? Que es, acá de lo que se trata es que tenemos un objetivo. Este no es un tema personal, esto no es de egos, no es yo soy la bonita o el bonito, esto se trata de que de verdad hay una vocación no solo por el poder, porque el poder no es por el mero por poder, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, tenemos quienes queremos situar la política y llegar a ese 50% de chilenos que no fue a votar para el plebiscito, y al otro tanto que está tan decepcionado, que solamente un 3% apoya la labor legislativa, que nosotros quisiéramos llegar con esa otra impronta, ¿no? Y resulta que pareciera que está en contra tanto ese anhelo del poder por el poder que te lleva a hacer cualquier ridículo, que en la política el espectáculo es muy premiado, ¿m?, y en eso no estás tú, en eso son pocos los que no están, y después está el otro que es la configuración psíquica del ser humano, que es que efectivamente es más sensible a lo malo que a lo bueno, es más sensible a la crítica y a esa forma que dices tú de caricaturizar y de hacer una economía del pensamiento, ¿no? Porque es más fácil, porque el pensamiento maniqueo, este es el bueno y este es el malo, es lo que a mí me deja tranquilo y me sirve para dormir después, porque si no me dejáis pensando. Entonces no sé cómo tú ves esto, porque tú te enfrentas necesariamente a esto todos los días. Y hay harto, y lo digo, después hablemoslo desde la élite, que también nos ha provocado a nosotros, como yo me siento parte de la élite, que nos ha generado las redes sociales, que el principio de selección adversa. Además, tendemos no solo en lo maniqueo a fijar una posición u otra como forma de resolver el dormir tranquilo, en qué lado estoy de la vida, sino que además tendemos a seleccionar de manera adversa todo lo negativo de la información que recibimos y pronto a contaminarnos con ese fanatismo que no discierne, sino lo que escuchó fue el banderazo, el oye feo, oye tonto, entonces por lo tanto se quedó con lo peor de la información posible respecto a la toma de decisiones. Entonces, primera, a la reflexión tuya de lo maniqueo, hay mucho de maniqueo, pero lo que ha exacerbado ese maniqueísmo ha tenido que ver básicamente con esta selección adversa a la información de lo público que nos han dado las redes sociales, que tiene un principio democratizador muy bonito, que es que básicamente todos accedemos a entregar nuestra opinión, pero uno antidemocrático muy profundo, que en general tiende a manifestarse mucho más fuerte las opiniones adversas que los comentarios que te orientan en la toma de decisiones. Y ahí estamos muy confundidos. O sea, digo aquí como parte de la élite, porque confundimos la opinión pública con los grupos de interés que se manifiestan a través de estas cadenas de valor, o sea, de estas cadenas de información, y no hemos tenido la capacidad de discernir qué es mejor o peor para el chileno que está esperando que en esta toma de decisiones resolvamos su problema y no A, la posición binaria en que vivimos, o B, lo que seleccionamos negativo, que era lo que creíamos que había que resolver. Y ahí hemos creado una brecha gigante con el ciudadano, con las personas, porque básicamente sienten que vivimos en un planeta especial, que es binario y que además solo se contamina con la información que selecciona de manera negativa. Y creo que es un desafío bien grande de la política, cuando tú decías hay un 50% que no, hay un 97% que rechaza, porque obviamente parece como ese libro manío que es de Marte mientras las personas son de Venus. Habla de temas y conversa de agendas que no tienen que ver con la cotidianidad de las personas y por lo tanto parece fanatizada, pero como si uno fuera fanático de lo que le gusta el fútbol, de Ferro Badminton versus Fernández Vial, de unos partidos que ya nadie juega ni nadie le importan mucho. O sea, yo creo que ahí tenemos una brecha de acercamiento respecto a lo que le importa a las personas, que nos está haciendo muy mal y mucho daño en la discusión política.
Claro, y uno podría decir que esto tiene efectos políticos mayores y culturales profundos. Todo el mundo ha tratado de hacer una interpretación, ¿no es cierto? Y tú bien decías acá, hay una patudez intelectual tremenda. Estas son palabras de Sebastián que yo encontré que Sí. tal cual como lo estaba diciendo. O sea, pocas personas lo han dicho con esa honestidad. Aquí hay una patudez intelectual tremenda al decir la gente salió a la calle por lo que yo creo que la gente salió a la calle, por lo que yo quiero que sea, ¿no es cierto? Entonces hay un intento de apropiación de la interpretación de la crisis, y tú mismo hablabas de una crisis de interpretación incluso, y ahí nosotros cuando vemos esto, porque no es solamente este fenómeno de la agresión, del pensamiento binario, maniqueo, de quedarse con lo malo, es que me gustaría como partir con lo más profundo, con lo más humano, con el Chile que a uno le duele, ¿no? Porque no es solo, como decías tú, el Chile de la pobreza, la integración no es solamente a través de una base material, es necesaria la base, pero luego hay una integración que genera que se tejan redes de confianza. No hay meritocracia, donde no hay redes de confianza. Y ese es el problema, porque cuando les cuento a los telepensantes que Sebastián tiene ese abrazo con la meritocracia, ese abrazo con el Chile, que era un terreno de oportunidades para que las personas a través de su esfuerzo y su trabajo, y un esfuerzo y trabajo que no se consideraba un lamento de tragedia griega, sino que al contrario, a uno le toca lo que le toca, como bien dice Sebastián en algún momento, y a mí me tocó esto y yo salgo adelante, ¿no es cierto? Entonces ese Chile que te lo permite, ese Chile que te da ese espacio, y ojalá ampliar ese Chile para todos. Bueno, eso es muy difícil cuando no hay meritocracia, porque simplemente, y eso tiene que ver con las desconfianzas, Sebastián lo sabe bien, cuando uno va y habla de lo endogámica, que es cierta élite de derecha, y la izquierda también, porque la izquierda solo contrata gente de izquierda. La izquierda a mí no me contrataría, digamos, porque yo tengo buenos títulos y he tenido buenas... No, si no soy de izquierda, no me contratan. Y así es como van avanzando también en la captura de las instituciones, las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. El problema de fondo es que, y esto lo hablé una vez con Javier Núñez, a propósito del tema de lo que significa que siempre se repliquen ciertas élites, ¿no? Y que a pesar de que teníamos alta movilidad social, todavía fuera muy poca para el nuevo Chile que se construyó con 8 de cada 10 estudiantes en las universidades. El problema es que si yo no confío en Sebastián, porque me han dicho que Sebastián es hombre, por lo tanto un dominador del patriarcado, que en realidad lo único que va a querer es silenciarme, que yo no le haga sombra, etcétera, etcétera, yo a Sebastián no lo voy a contratar aunque sea mucho mejor que otra persona que, por ejemplo, es primo de mi hermano. ¿Y por qué el primo de mi hermano? No, pero sería primo mío, estoy mal con el ejemplo, primo del cuñado. ¿Y por qué el primo del cuñado? Bueno, porque si él me hace algo, ¿no es cierto? Yo en ese caso voy a tener como cobrarle una cuenta más alta que simplemente despedirlo. Y eso es lo que va generando que sea imposible, se instale realmente la meritocracia, estas fuerzas de maltrato antagónicas, estos antagonismos de puro maltrato al interior, no solamente entre la ciudadanía y la clase política, sino que al interior de la sociedad misma. ¿Cómo ves tú ese fenómeno, Sebastián? Sí, está súper interesante eso, Vanessa, por dos cosas que dijiste que las quiero resumir en dos ideas. Uno, efectivamente, aquí ha habido un combate entre mérito y privilegio y han hecho una sopa intelectual tratando de decir que es lo mismo. Entonces, obviamente la tiranía y la igualdad lo que te dice es que como hay gente con privilegio, hay que condenar el mérito y hay que igualarlos a todos, que es exactamente lo contrario de lo que uno quería decir. El mérito es el principal antagonista del privilegio. Así Y por lo es. tanto, la gran destrucción del privilegio lo que tiene que privilegiar es el mérito como método de movilidad social, de ascenso intelectual, de construcción de lo colectivo. Lo que pasó en esta, digo, la tiranía del discurso moral de la izquierda es que no hizo creer todo lo contrario. Que como había privilegios, la forma de combatir los privilegios era la igualdad y es exactamente lo contrario, porque cuando uno persigue la igualdad, lo que genera finalmente son nuevos privilegios de aquel que puede optar a la igualdad que te ofrece el Estado. Por lo tanto, hay una versión bien profunda detrás que a mí, yo creo que hay una revolución contra los privilegios. Lo creo 100%, que bueno que citaste a Javier Núñez, porque lejos es el que más ha investigado esto. Pero tú dices, efectivamente hay una rebelión contra el privilegio, hay mucha movilidad social. Tú puedes nacer en La Pintana y terminar viviendo en Ñuñoa y Las Condes, pero sabes, puedes partir de junior y puedes llegar a ser gerente de operaciones, pero sabes que no vas a ser el dueño o el gerente general de una empresa, y eso es malo. Pero para combatir eso, tu problema no es igualar a que todos seamos junior, sino que cada uno con su esfuerzo pueda llegar en la cadena completa de desarrollo personal y desarrollar su propio proyecto de vida individualmente asociado al esfuerzo que le pusiste en el camino. El problema es que después de esta rebelión contra los privilegios o la crisis de lo muy fuerte que pasó en octubre,
hubo una interpretación patúa, lo dijiste patúa, de alguien que dijo, no, aquí esta rebelión lo que dice es que en realidad quieren construir una sociedad igualita a lo que yo decía. Es el modelo la crisis, es el mérito lo que está en cuestión, es la idea simplemente de que las personas, en la construcción del Estado garantista, lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hay básicamente una patudez intelectual, porque a lo natural, que es el diagnóstico de que efectivamente hay un problema con el privilegio, con los ingresos y otras cosas que podemos debatir, hubo una solución como oportunista de terceros que dijeron en la mejor forma de combatirla es exactamente lo contrario de lo que quería hacer la forma. Y yo tengo una convicción. O sea, la verdadera rebelión que tenemos que construir en lo político son varias cosas. Lo primero, la defensa de la libertad total. ¿Por qué? Porque eso te permite desarrollar tu propio proyecto de vida. Segundo, el esfuerzo como forma de movilidad total en el proyecto de vida. Tercero, que efectivamente hay que avanzar en la igualación de esfuerzo. Efectivamente, que el mérito sea acompañado de que el esfuerzo sea más o menos similar en aquellos que quieren hacer el esfuerzo. Y tercero, y quizás lo más increíble de todo esto, es que en realidad tenemos que abocarnos a la solución del problema y no al implementador de la solución, que ya en la patudez final, cuando Atria otro termina diciendo, mira, en realidad lo que necesitamos es un Estado que resuelva el problema, un Estado que homologue, un Estado que garantice, cuando al revés lo que tenemos que decir, en realidad lo que tenemos que solucionar el problema de base es que el mérito debe ser la principal espada para la derrota del privilegio, y que el Estado lo que tiene que hacer más bien es romper las cadenas de privilegio para desatar la libertad individual y no contraerla a través de una tiranía del igualitarismo en general. Bueno, ahí existe en algún momento una declaración que a mí como libertaria me pareció realmente en la línea de los libertarios. Dijiste, en Chile... Dijiste, en Chile el Estado es el principal enemigo de la gente, y citabas, por ejemplo, todo el tema de las colas, cómo no han cambiado, las colas en los consultorios, etc. Y yo quería agregar a eso, a todo este mal funcionamiento del Estado, que sabemos que 8 de cada 10 políticas públicas no funcionan, que los burócratas estatales para el mismo puesto en el mercado normalmente ganan un 30% más, que los bonos se ganan con independencia de metas que se fijan en torno al gasto y no a la eficiencia del gasto, que hay más de 300 programas, decía la otra vez el ministro Briones, de políticas públicas, ¿no es cierto?, de $3 millones, que en el fondo no le están llegando a nadie. Pero fíjate que a mí, a propósito, cuando se habla de malestar, ¿no?, que a uno se le aprieta la garganta porque uno dice, si yo me dediqué la semana pasada a estudiar en qué estaba Chile en agosto y septiembre de 2018, ¿ya? ¿Cuáles eran los temas que estaban como sobre la agenda, además de la acusación constitucional contra Cubillo y todo? Mira, había noticias como, por ejemplo, el alza de suicidios en los adultos mayores, el alza de las intoxicaciones de los jóvenes con sustancias para tratar de provocarse la muerte, el alza de las depresiones, de la petición ¿cómo se llama?, de licencias médicas por depresiones. Y habían también, por ejemplo, un 80% más respecto al año anterior de denuncias en contra de las eléctricas por los cobros indebidos, etcétera. Todas esas cosas que nosotros sabemos. Y se ha mostrado el tema de la colusión, que los pollos, que el confort, todo eso se muestra, pero hay noticias que siempre pasan desapercibidas. Y quisiera aquí poner dos que me encontré que las consideré bastante potentes en términos de cómo el Estado es ese enemigo del ciudadano, pero desde una perspectiva que se mira poco. Fíjate que en 2019 el Consejo de Defensa del Estado participó en 13.000 juicios que involucraron una cuantía mayor a los $19.000 millones, 7,4% del PIB. Y el Consejo de Defensa del Estado evitó que el 91% de las demandas civiles contra el fisco y las instituciones públicas tuviese algún tipo de éxito. Y luego, cuando uno ve el otro dato, solo el 7% de los contribuyentes gana sus juicios tributarios en la Corte Suprema. Entonces, ahí habría mucho espacio que hacer, y aquí te quiero hacer una pregunta bien concreta, porque Macri también quiso llegar, sé que el Estado argentino, dado que Argentina es más rico, es un país mucho más rico, es más difícil, mucho más difícil de controlar que acá, pero nosotros sabemos, yo desde que tengo escasos 20 años, que me empecé a interesar por estos temas, y no había nadie de todo el espectro, que fuera el PC, digamos, que no dijese, el problema es la captura del Estado.
¿Cómo se hacen reformas con un Estado capturado por esos grupos de interés a los que tú estás haciendo siempre como un poco alusión, ¿no? Y que ejercen una fuerza tan grande que viven a costa de las mayorías y tienen un poder coercitivo de llegar y cerrarte los puertos, de llegar y pararte el servicio, qué sé yo, cualquiera de los servicios públicos, etcétera. ¿Cómo podría hacerse una cosa así? ¿Se te ocurre? Sí, lo primero, probablemente aquí en la libertad radical en mi caso, porque una de las discusiones políticas en esto es bien profundo. Yo fui militante de partido, traté de construir partidos y me di cuenta que muchas veces los partidos eran parte de la captura. O sea, que hay una colusión de intereses entre los grupos de interés que son muchas veces empleados fiscales, o para decirlo de alguna forma, y el partido político. Por lo tanto, mi declaración de independencia tiene que ver con eso. Sería fácil para mí si soy candidato, firmar una ficha, capaz que sería mucho más fácil para mí, pero sí, ojo, que tengo que tener la libertad para que el interés público lo pueda defender más allá de los grupos de interés. Muchas veces eso tiene que ver con chocar con los partidos. Me pasó la experiencia corta en el mediano plazo. A veces partidos de gobierno eran parte de los que estaban en la pelea de las asociaciones y por lo tanto y muchos de los funcionarios que tenían que pedirle otro rendimiento eran que habían entrado por una cuota política, entonces se te generaba un problema. Hay una decisión personal, que la independencia dentro de una coalición, obviamente, que siento que soy de un proyecto común, pero mi decisión de ser independiente tiene mucho que ver con eso, que si uno tiene que pelear, tiene que poder pelear. Esa es la primera. Lo segundo, es que yo creo que, y ahí otra vez lo del mal de la élite, en general, o nuestro mal, es que tenemos que defender el interés público desde la perspectiva del interesado. ¿Cachai? Yo creo que hemos cometido mucho el error cada vez que debatimos de la modernización del Estado de un debate como intelectual. Mira, la modernización del Estado, la sofisticación va a permitir disminuir el déficit. Está bien, ese es el fondo. Teóricamente podríamos discutir 2 horas, el 40% de déficit, como con el 8% de ahorro en programas públicos no podría aumentar el gasto al doble. Créeme que lo he estudiado y lo he debatido, pero desde la perspectiva de esta señora que está pasando al lado mío en la calle, lo que quiere saber es cómo le va a mejorar la vida a ella. Lo tenemos que demostrar cómo el mal gasto por el programa de los ajuares hace que una persona que reciba 3 mismos ajuares cuando tiene 3 hijos, en vez de poder recibir un monto de plata en su bolsillo que le permita comprar la alimentación, ocurre porque hay una mala política pública, una burocracia estatal excesiva que prefiere tener muchos funcionarios comprando ajuares que más transferencias directas al bolsillo. Por lo tanto, de alguna forma, hay un problema comunicacional político súper importante, Vanessa, que alguna vez tenemos que ponernos al otro lado del mesón y saber cómo interpretar la discusión de la persona que está al otro lado desde la decisión técnica que toma. Esa es la política. Pero es que la política muchas veces ha sido artificialmente construida como la capacidad de gobernar, simplemente, aquí también tiene que ver con la capacidad de interpretar la esperanza de aquel que está en la calle de cómo yo le voy a resolver su problema concreto. Y así como que te dije, hay una rebelión de los privilegios, hay una rebelión del living de la casa, que yo lo vi como ministro cotidianamente. La gente del living de la casa dice, ¿sabes qué? Párenla. Usted no me arregla mi problema. Te lo digo a mí, mi experiencia personal. Yo hacía cola en el consultorio a las 4 de la mañana en Concón, y el otro día una señora me dijo, ¿sabe qué? Si no llego al registro civil antes de las 6 de la mañana, no tengo número para sacar mi carnet de identidad, que es el deber del Estado mínimo para mi reconocimiento como ciudadano del país. Claro. Yo decía, mira, han pasado 30 años desde que yo hacía esa cola en el consultorio, cambió todo, cambiaron los modelos de los autos, cambió el medio ambiente, cambió la demografía del país, y todavía la gente sigue haciendo la misma fila. ¿Por qué? Porque obviamente hay un interés atrás que cuidar para que se mantenga esa fila. Hay que ir radicalmente eso. Lo que hay que hacer, ya que dijiste Macri, tu juicio desde la biología, más que de lo intelectual que lo otro, es que para esto hay que hacer 2 cosas. Primero, decirlo desde el principio. O sea, es decir, esta es mi convicción. Por eso cuando me escuchaste en esa entrevista dije, el problema de Chile es el Estado. Entonces, no resolvamos el problema del Estado, todo lo demás es poesía. Y eso significa no más Estado, sino todo lo contrario. Significa mejor Estado y probablemente en muchos lados que no haya Estado para priorizar donde hay que priorizar la presencia del Estado. Es una convicción bien de fondo. Y lo segundo significa una voluntad política distinta de representar una generación distinta que le tiene menos miedo a la captura y tiene más voluntad de transformación y cambio, aun cuando esto signifique conflictos. Por eso en el off decíamos, a veces hay acuerdos malos, porque el acuerdo per se no es el objetivo. El objetivo es el living de esa casa y por lo tanto muchas veces vas a tener que pelear, aun cuando te paralicen un puerto las veces que sea necesario, pero que sea no para negociar, sino para hacer el cambio definitivo que hay que hacer. Yo quisiera preguntarte respecto de un diagnóstico más bien personal, habiendo leído la Constitución Tramposa Atria y desde un poco el proyecto que hay ahí,
y toda esta propuesta que él hace de que para desmantelar una institucionalidad que está diseñada para neutralizar la voz del pueblo, lo que se requiere son fuerzas políticas que pasen bajo el radar del derecho, lo estoy citando digamos, ¿no? Entonces, cuando, claro, cuando uno entra como a mirar desde el prisma de lo que está contenido como proyecto en ese documento, uno empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa cuando ve que hay jueces que son garantistas, que el Poder Judicial hay una parte que responde a un proyecto ideológico que ya no tiene que ver con si es que uno es eficiente o no es eficiente, ¿no es cierto? Como tú sabes, Friedman decía que la plata cuando uno se la gana y la va a invertir para uno es la mejor invertida, porque uno se va a poner el chaleco que va a comprar. Cuando la plata se la gana uno y el chaleco para otra persona, bueno, por último ticket de cambio, porque es un tema de tiempo, ¿no? En cambio, cuando la plata no es de uno y tampoco el beneficio va a ser para uno, uno le da exactamente lo mismo. Ese es un problema, una problemática que la tenemos en Chile fuerte y que en el fondo tiene que ver con que hubo una discusión muy nutrida en contra de la tecnocracia de parte de la izquierda culposa que tú has dicho, ¿no es cierto?, que capturó el discurso y que terminó en los autoflagelantes y que terminaron desmantelando todo este ideario que venían muy persuadidos desde el derrumbe y el caos del proyecto socialista en adelante de que era lo que había que hacer, una socialdemocracia, porque al final lo que hay en el modelo del ladrillo es una socialdemocracia. A la gente no lo sabe, pero es así. El Estado subsidiario tiene un rol súper importante dentro del mercado que un laissez-faire o un liberalismo clásico jamás le daría, ¿ok? Entonces, tiene roles de igualar a través de impuestos progresivos, etcétera. O sea, está todo eso. Ahora, el tema es que dentro del Estado también hay una cierta, sabemos que la clase política es la clase política, ¿no? O sea, son los administradores altos de los cargos públicos, son los políticos tradicionales, son los empresarios, digamos, que están coludidos ahí. Digamos, hay una clase política que se entiende así, al menos desde la teoría libertaria, ¿sí? Y dentro de esa clase política parece que pudieran darse golpes al interior de las instituciones. Eso quiere decir que si el plan o proyecto, que tú hablaste mucho de la agenda y de que cuando uno abandonó la agenda y de que el problema es que no es la unidad, es mantener la propia agenda. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo lo hubiera hecho Sebastián si hubiera estado para mantener una agenda cuando uno se da cuenta, no sé, en esos mismos meses, fíjate que había una tremenda discusión entre Pérez y el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no hacía, ¿no es cierto?, cómo enfrentar cuando dentro de las estructuras de poder lo que tú tienes son personas con su agenda, ¿me entiendes?, ideológica, que en el fondo va en contra del ordenamiento institucional democrático republicano. Sí, es buena la reflexión. Primero, probablemente cuando me preguntan a mí mucho por qué mi historia política anterior, que me preguntan mucho por qué estaba en el centro pero con la centro izquierda, es porque yo nunca creí en la democracia protegida por las mismas razones que te estoy diciendo. Qué increíble, porque yo me enfrenté a una derecha que creía en la democracia protegida. Yo creo que la mejor forma de control soberano de las instituciones tiene que ver con la democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque creo poco en las instituciones autooriginadas, ¿cachai? Como el Poder Judicial. Yo creo que generalmente sistemas democráticos tienen mucho mejor mecanismo de check and balance, control, cuando el ciudadano interviene en la gestión cotidiana y permite que evita la autogeneración, porque esa mala autogeneración siempre tiene una carga ideológica. Tú tiendes a privilegiar a aquel que tiene tu misma ideología para el ascenso final. Y a mí me pasaba mucho con la derecha antigua, la derecha no democrática, que yo viví en la universidad, que probablemente yo hubiera estado donde mismo en política si no me hubiera encontrado con gente que también desconfiaba en eso porque creía era más bien corporativista, era más bien creía en el corporativismo como forma de protección del derecho. Y lo de H que sí tiene que ver harto con esto. Yo creo que el debate cambió, que el eje político se movió. O sea, la primera gran pregunta es si tú confías en la libertad y la democracia a profundis. Yo creo que la derecha lo cree, y lo ha ido creyendo sistemáticamente, ha ido defendiendo cada día más. Todos esos activos autoritarios le hicieron darse cuenta que en realidad la captura era mucho más riesgosa, incluso del proyecto ideológico que hacía del Estado un Estado ideológico en un Estado neutro en la intervención pública. Y por lo tanto había que tener una conversación más de fondo respecto al valor de la democracia. Y una izquierda, por eso me gustó que citaste a Atria, que creyó todo lo contrario, que es pasar por los bordes del derecho, que empezó a decir en realidad el juicio de lo legítimo ya no tiene que ver con la norma, sino que tiene que ver con lo que yo creo correcto. Y por tanto, si yo creo que es correcto, y como yo interpreto al pueblo, porque soy una especie de profeta elegido por alguien para interpretarlo, en realidad no importa la norma, soy yo quien interpreta las condiciones. Y además la cosa del argumento de H es más raro, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una elección democrática gana, voy a hacer un absurdo, pero para hacer una caricatura, que el Estado de Chile debe ser libertario absoluto, ¿ya?
y cuando dice su mínima expresión tiene que no tener impuestos, H va a creer que es legítimo, o en realidad va a decir, bueno, eso es lo que quiere, o él va a decir, no, en realidad el pueblo lo que quiere es otra cosa, lo que pasa es que el poder del dinero, ¿qué eso es? Entonces, al final no es que el pueblo quiera, es que él quiere algo y establece o interpreta los bordes de las instituciones de acuerdo a cómo se adaptan a lo que él cree que es el pueblo. Y ese es mi miedo, más bien de esa izquierda autoritaria que emergió con tanta fuerza después de la caída del socialismo democrático intelectualmente, el derrumbe que este socialismo latinoamericano de principios del siglo XXI, que empezó de repente a decir, cuidado, no creo de nuevo en la democracia, creo que finalmente yo soy un exégeta de ese pueblo, que es inculto, que fue atrapado por las garras del neoliberalismo y el mercado, que el consumo lo alienó y no sabe lo que quiere, pero yo sí sé lo que él quiere y por lo tanto yo expongo las condiciones de la sociedad que vive. Yo soy bueno para hacer esto absurdo, pero una comedia del absurdo, porque parece ser que se movió el eje completo y por lo tanto a mí me pasó el 2014 cuando ya como persona de centro me salí de ese mundo diciendo, pero perdón, no tengo claro que, o sea, creo que la democracia y la libertad de las personas van a resolver este conflicto, y alguien al frente me decía, no, es que esa gente no está capacitada. Y para llegar a la caricatura final, me acuerdo siempre en un camino a mi casa con un amigo que era muy de izquierda, que me termina diciendo, pucha, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que mi nana la hicieron tonta porque metió a su hijo en un colegio en inglés, de nombre inglés, en la Florida, y la están estafando y lucran con ella. Y yo le pregunté, oye, ¿en qué colegio tenía tu hijo en el San George? Ah, ¿y eso es japonés? Ah, no, es que yo tomo decisiones inteligentes, porque yo sé que es mejor para él, pero ella no lo sabe. Ah, entonces tú eres moralmente superior a ella, porque tú usas tu libertad de manera correcta, pero ella no puede ser libre porque tú sabes lo que es bueno para él. Entonces llegamos finalmente al paradigma de esta izquierda que no cree en la democracia, sino que cree mucho más en esta idea moral de que la política es una religión, que ellos representan una verdad moral que es una interpretación de lo que es bueno para el país y que en el fondo tienen que imponerla a toda costa, ojalá desde el borde de las instituciones y ahora ojalá transformando las instituciones. Mi miedo en los procesos que se nos vienen es en realidad va a triunfar la libertad y la democracia o esta idea preconcebida de una moral superior que tiene que ser impuesta institucionalmente a través de los bordes institucionales que se definen. Y yo creo que ese es el verdadero debate que se nos viene en los próximos 4 años, que quiero ser candidato porque creo que ahí estamos, justo en esa cornisa, en donde se juega el péndulo. Y yo sé que no me decís mucho la idea de la carga ideológica de los jueces, bueno, pero esa es la pelea. ¿Cuánto le entregamos a la libertad, al mérito, a la democracia para la toma de decisiones colectivas, o cuánto creemos en realidad que hay verdades morales reveladas, que algunos políticos saben lo que es, y cuánto toman la condición como élite de la conducción del país hacia adelante? Por eso, vuelvo a lo que dijimos delante de la idea de los acuerdos, yo siento que hay acuerdos malos porque a veces muchos acuerdos no cumplen un objetivo razonable porque no tienen que ver con lo que las personas necesitan o creen, sino que tienen que ver con lo que es cómodo para aquellos que acuerdan, y hay que tener mucho más voluntad de defender lo que uno cree que siempre estar construyendo acuerdos. Sí, ahí a uno le nace como preguntarte al tiro si el acuerdo del 15 fue un buen acuerdo o un mal acuerdo desde esa perspectiva. No, mira, yo tengo dos convicciones. A mí me cargan los acuerdos con la pistola en la mesa. Me cargan, en general, por razones obvias. Creo que hubo un ejercicio ilegítimo de la violencia para construir el acuerdo de algunos sectores políticos. Pero sí, me hago cargo de otra cosa, porque yo voté a prueba, también para ser bien transparente en esto. Pero también creo que había una necesidad, más allá de esa violencia, de transformar institucionalmente el país. Ahora, la gran pelea es que para mí, esa vocación de cambio, de un nuevo Chile, no está ganada por la izquierda, yo quiero ganarla desde mi perspectiva liberal, pero creo que esa es la decisión. Y si me decías decir, nos quedamos atrapados en la resistencia de defender lo que había porque la forma de imponer la conducta fue violenta, o en realidad no jugamos la tesis, en la que yo creo, que en realidad no puede ir por delante proponiendo una agenda que puede ser mayoritaria en el país por vía democrática. Le tengo terror a esta idea de la resistencia eterna, que hay mucho en la cultura de derecha que es así, como conservadora de derecha, que resiste, cree que su pega en la sociedad, que es lo conservador, es pararse detrás como de una trinchera y defender. Yo soy un convencido, por ser liberal, que al revés, que la verdadera agenda es convencer que son los ciudadanos, la democracia, lo que quieren mejor para el país, por lo tanto no tiene que ir a pelear, a combatir con la izquierda, que también tiene una verdad moral sobre esa sociedad que quiere construir y que puede ser mayoría con estas convicciones. ¿Sí? Yo para allá voy. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, sí, me parece que esa de... Sí, dale, ¿quieres decir algo? No, Ay. y había algo en el rechazo, para ser bien transparente,
me dolía esa resistencia, que está bien, entiendo que había, esto es como causa eficiente en derecho, pero es como, ¿quién era primero? Para hacer más, no meterme en derecho, pero el huevo o la gallina, defender que el acuerdo fue ilegítimo o la idea de defender la posibilidad de disputarle la alternativa de la reforma o del cambio a la izquierda. Yo prefiero un proyecto de futuro que un proyecto de pasado. Entendiendo que había muchos legítimamente que decían, sí, cuidado, tenemos que tener cuidado porque fue mal generado, es verdad, pero también la Constitución del 80 en mi caso tuvo una mala génesis y la defendí en su minuto como legítima por la democratización de esa misma Constitución, lo mismo creo de lo que viene. Lo importante es que la sanitización con el acto electoral de la prueba nos tiene que obligar hoy día a combatir con ideas, sino quedarnos pegados en lo que pasó el 15. Claro, lo que pasa, a mí me encanta, me gustaría como darte dos luces además de, porque está muy bien como tú interpretas una parte de la gente que pensaba rechazo, yo estaba por el rechazo, pero tenía como alguna otra preocupación, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el 2018 en mayo se hace una encuesta CEP, y yo venía viendo estas encuestas hace mucho rato. Yo estudié en la Chile, estudié mi máster de ciencia política en la Chile. Entonces ahí estaban todos los profes, Joanianti, todos estos profes así que, digamos, estaban con el tema constitucional, la dictadura, que yo lo entiendo muy bien, que si hay gente que viene con una historia como esa, no quiere tener una constitución que tenga ese origen. Eso yo lo respeto, lo entiendo, no tengo ningún problema. Pero cuando se le preguntaba a la gente mayoritariamente si quería, dentro de sus prioridades, cuál era el lugar que ocupaba una reforma constitucional, fíjate que en mayo de ese año era solo el 12%. Entonces, ¿qué es lo que pensé yo? Siendo siempre yo favorable a que hubiese, porque esta es la curiosa historia de cada quien y de cada cual, ¿no? Yo siempre fui favorable a que hubiese una nueva constitución para que esta gente que tenía una herida la pudiera cerrar de alguna manera, ¿ya? Me parecía, aunque se repitiera lo mismo, aunque no hubiese, pero me parecía que era, ¿por qué no ser, por qué uno siempre va a vivir con esa espina, ¿no? Y en parte el Museo de la Memoria tenía por fin darle un espacio, digamos, a esa memoria, y a mí me parecía razonable. Por lo tanto, siempre me pareció muy razonable pensar en una nueva constitución, ¿sí? Sí, nunca se me ocurrió que podían haber proyectos como el que plantea Hugo Gutiérrez. A mí, a diferencia de ti, no me parece, yo soy en esto, voy con un poco con ese pronunciamiento del Parlamento Europeo que manifestó que tanto nazismo o que fascismo como comunismo son dos ideologías perversas, promueven la violencia y los medios violentos para la consecución del poder, y por lo tanto me parece que la violencia nunca es legítima. De hecho, es la palabra la que reemplaza a la violencia, y el diálogo democrático se funda en esa palabra, ¿no es cierto? La violencia ya está fuera de los marcos democráticos. Sí, y en ese sentido el anarcocapitalismo, que vendría siendo la utopía de la derecha, de una derecha todavía muy inculta, que por eso no lo conoce, sería democrático, porque lo que implica justamente la ausencia total de coerción, de cualquier tipo de coerción, ¿no? La estatal incluida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno veía lo del rechazo, la verdad es que el análisis hubo mucha gente que salió a las calles enojada ya con todos los abusos, con lo del Estado, con ciertos empresarios, agotada con la situación paupérrima, el frenazo económico, con la entrada de personas que generaron una baja en los sueldos reales, qué sé yo. Ya, todos esos cambios que tú también los mencionas muy bien, cambios radicales y de un Chile que ya no era el mismo, con un 50% más de clase media, etcétera, que tenía otras aspiraciones, todo eso se entiende. Pero esa no fue la gente que fue a quemar el metro, esa no fue la gente que reventó y destruyó todo. Entonces, esos son dos grupos distintos. Y lo que pasa es que al parecer, pero eso sí, que el otro grupo, el grupo mayoritario, sí legitimó la violencia del grupo minoritario, que tenía otros propósitos, claramente. Y eso generó la debacle para el gobierno para poderse sostener. Entonces uno dice, ya, ¿por qué rechazo? Y en mi caso era simplemente, decía, si llega un señor que quemó a 2 ancianos en su casa en la Araucanía y pone de rodillas al Poder Judicial y logra lo que quiere, es una persona, Aucán Huilcamán, si llega un grupo en una universidad, que prácticamente yo hice un estudio de todos los centros de estudio de las universidades, todos capturados, el Partido Comunista aparece de centro al lado de las cosas que tienen, de las agrupaciones que tienen capturados a los, y todos capturados de minorías, el asambleísmo violento, revolucionario, que hace que las mayorías se queden calladas, se retiren a sus casas, y finalmente lo que se impone son esos pequeños grupos. Yo iba a ir a la constituyente y decidí no ir, porque no va a hacer un flaco favor, yo soy como, hablamos de las caricaturas, yo soy una caricatura. Y si voy a ir a hablar desde la caricatura, nadie me va a oír. Mejor hago una pega distinta. No voy a poder. En otro momento tú dices también lo importante, cuando te preguntan por el cambio al Banco Estado, tú dices, lo importante es donde yo puedo hacer un aporte.
¿Mm? Y yo tengo el mismo predicamento. Lo importante es donde yo puedo hacer un aporte. En la constituyente, con esta cara, con este estigma, no hubiera sido un aporte, ¿te das cuenta? Prefiero en un lugar donde más piolita, qué sé yo, pero puede hacer un aporte. Entonces, también está ese miedo, pues, Sebastián, el miedo, comillas, el miedo o la prudencia, porque entre miedo y prudencia uno diría que la prudencia es el justo medio en términos aristotélicos, ¿no es cierto? Y luego viene la temerariedad y la cobardía. No es por cobardía, no es por atrincherarse, no es por vocación de contención de los cambios, sino que quienes están generando esos cambios y quienes tienen capacidad de captura, de nuevo la palabra captura, de ese proceso. Y acá hay grupos, como ya dijo el Partido Comunista, que iba a acompañar con movilizaciones, las discusiones constitucionales, etc. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú no tienes algún tipo de reparo frente a que el proceso constituyente pueda ser capturado también, como lo ha sido dentro de las universidades, dentro del Instituto Nacional, el Barros Arana? Todo ha sido capturado por estos pequeños grupos violentos. ¿Por qué el proceso constituyente no? Sí, dos cosas, Vanessa. Lo primero, llámalo patológicamente optimista, ponle como queráis, pero tiene que ver con lo primero porque estoy dispuesto a disputarle ese terreno a la izquierda. No solo el asambleísmo, yo creo que al final una de las grandes gracias de la democracia es que siempre se termina imponiendo la violencia cuando los chilenos hacen los actos cívicos en Chile, que era hasta con la dictadura en general. Y por lo tanto hay algo de que terminan atemorizándonos. Te pasa lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Yo veía en el Congreso gente que me decía, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que presentaste tu proyecto de ley, no sé qué, pero sé que van a hacer tanto bullying que no voy a votar. Yo porque creo que es al revés, que al final logran generarnos este temor reverencial que por lo menos yo no lo tengo. Oye, si a mí enfréntame con quien quiera, yo creo que puedo defender la idea, no tengo miedo ni una asamblea. Creo que al final los chilenos piensan más parecido a lo que yo pienso y lo que piensan ellos, y por más que me griten o facho, o transvestido, o traidor, me importa un bledo. Y lo digo así de abierto, ¿no? Llego a mi casa, está mi misma señora, mi mismo hijo, carteo con mis mismos amigos, y cada vez que los enfrento empiezo a ver una precariedad intelectual, porque como se paran de la superioridad moral, se empiezan como a desvestir cuando los enfrento. O sea, no le tengo miedo, primero. Y han logrado atemorizarnos. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, que más allá, insisto, de la génesis, los chilenos se manifestaron abiertamente que quieren un cambio constitucional, pero vamos a pelearle la disputa a la idea, porque sí creo que esa persona que está en Conchalí le hace mucho mejor las ideas que nosotros propugnamos para su desarrollo de proyecto de vida, y ella tiene conciencia. Se ha dado cuenta que sacándose la cresta sale adelante, se ha dado cuenta que el Estado es el que le está creando problemas para obtenerlo. Entonces, no parece tan difícil ganar esa voluntad. Y como el otro lado, en general, los mecanismos violentos lo que hace es inhibir esa disputa, y yo quiero disputarlo con medios democráticos. Creo que, insisto, la idea de la génesis, comparto la idea de la génesis, ¿sabes? No necesariamente lo estoy diciendo, pero no me voy a quedar pegado en eso porque ya pasó algo, que fue una elección, que los chilenos se manifestaron abiertamente, pero ahora viene la disputa de las ideas, y si alguien cree que me va a dar miedo que Guillermo Tellier diga como metáfora que va a rodear la constituyente o no constituyente para yo no ser candidato, así han inhibido las fuerzas libertarias en la mayoría de Latinoamérica. Por lo menos en Chile creo que podemos organizarnos un poquito más para decirle cuidado. Entonces, vuelvo pero te voy a decir algo más crudo en mi vida, pero un ejemplo, me acuerdo siempre que en el colegio, en un liceo, había un punky que todos los días me hacía bullying a la salida y me salía. Y un día me enojé, soy grande, lo reconozco, le dijo, ¿tú crees que me tenéis los pelos parados, me dijo? Porque si queréis peleamos y disputamos. Y salió corriendo. Hay algo de eso, ¿cachai? Hay algo como del temor que te genera el bullying, que hay que combatirlo de manera más fuerte, hay que ser menos culposo respecto a lo que uno cree. Y yo creo que ahí el mundo liberal, también voy a decir algo, el mundo social cristiano, hay muchos mundos que de repente se apanicaron y como que andan pidiéndole disculpas y pensar lo que creen. Y te apuesto que en esas mismas encuestas que tú dices, las ideas de uno están ahí paradas. Dile a la gente que quiere, el 96% de los chilenos dice que quiere que su hijo sea emprendedor en el futuro. Que es eso, que una dimensión total de libertad, de decir yo quiero desarrollar mi proyecto de vida propio. Da lo mismo, no voy a dar la data, pero está lleno de datos que te demuestran que parece ser que uno no está en lo correcto, pero que hay que ir a disputarle ese espacio. Obvio, 50, 500 gallos todos los días en la media te dan miedo, pero parece ser que hay 17 millones de chilenos que no han definido cuál es el camino y que tenemos que ir a disputarle el espacio de lo ideológico y lo político. Y vuelvo al pecado original nuestro. Lo que no puedes hacer es que esto puedes vestirlo solo de vocación de administración y técnica.
Mira, que Claro, pasa es que claro. ellos tienen las ideas correctas, pero yo vengo a Claro, administrar esto porque es necesario claro. que haya un buen... No, 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 no. Yo difiero completamente que el objetivo de Chile del mediano plazo sea la igualdad total. Difiero profundamente de que el problema de Chile sea tener un Estado más grande. Difiero, debatámoslo, puede que esté en lo correcto, pero debatámoslo, tengo otras ideas respecto a las cuales quiero debatir, y no solo que quiero administrar mejor que él y hacer que el país crezca, sino que creo que la forma o la carga ideológica es distinta y tengamos debates democráticos para ver cuál de las dos se impone, pero no, vuelvo a la idea, con la superioridad Mm. moral de decir yo tengo la verdad y usted es una especie de Darth Vader que quiere el mal para el mundo y que la gente se muera de hambre y quiere lucrar y quiere que la gente sea explotada por el capital. No, 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 perdón, no, no es así. Listo. Tengo otros objetivos sociales y tengo otra mirada de cómo lograr el mejor desarrollo de las personas. Absolutamente, el tema ahí también es que hay que tener en consideraciones que lamentablemente el discurso hegemónico desde los medios masivos, salvo excepciones muy honrosas, ¿no es cierto?, está bastante capturado, y cuando invitan a un liberal es como el pato feo en una mesa de 5 otros que están, como uno siempre queda como, por eso en mi caso particular no me he metido. Ahora, claro, lo que en mi tema de decir no a ir a la constituyente no fue así tanto el tema del miedo. Si hubiese estado en 3 situaciones violentas, probablemente reconociendo que no tengo la estructura psíquica para No, la violencia. pero una cosa, Vanessa, pero es que tú haces tu pega aquí. Sí, cuidado con eso. No todos tenemos que hacer las mismas pegas en los mismos Sí, lugares. Tú decías mi ejemplo del banco. Yo decía, yo voy a tratar de hacer lo mejor de mí en el lugar que me pongan. Cada uno sabe el rol que le corresponde en esta vez. Tú has claro, dado una batalla de ideas gigante. Mira lo que estamos haciendo acá. sí. Conversando de esto. Hay otros que hay que ir a la electoral, hay otros que hay que defender la idea en lo político, hay otros que hay que escribir. Uno de los peores errores también de esto es que seamos como un rebaño, que todos tenemos que ir, no, si esto es con No, con las absolutamente. diferencias que tenemos Pero ahí nosotros está el en tema de la muchas veces. etiqueta. Pero ahí está el tema Sí. de la etiqueta, porque si uno va y defiende ideas que que refuerzan tu etiqueta, las ideas en vez de fortalecerse se debilitan. Eso es así. Te quería leer unas ideas, a ver qué te parecen a ti, que yo tenía para proponer, porque si es que existe digamos, un extremo de izquierda que tiene una propuesta bastante radical, no existe la propuesta radical de derecha, porque como tú bien dices, o sea, la respuesta radical vendría siendo el conservadurismo, pero desde el acervo libertario tenemos algunas, me gustaría leerte así como, son algunos puntitos, ¿no? Que tú me digas, sí, no, ¿ya? Aprovechando ¿Ya? que va manejando, ¿ya? Muy Entonces esto bien. para una Tuve que constitución ponerme a manejar a minierquista, eso ya. Sí. ¿ya? ¿Ya? Esto es una constitución Todavía no minierquista. me manejo, doy entrevista y voy a, y voy a una Está reunión súper. ahora. Muy bien. Eso es un hombre que hace 2 cosas a la vez, nos habla de que estamos evolucionando. Mira, constitución minarquista. Los políticos y el Estado están al servicio de los ciudadanos. Ya, estas son declaraciones, ¿no? Amplias. Los parlamentarios tendrán el sueldo promedio de un chileno. Los miembros de la burocracia no tendrán militancia política, deben guardar estricta objetividad, ser profesionales del Estado y estar al servicio de la ciudadanía. Su sueldo no excederá al del puesto equivalente en el mercado. Todo proyecto de política pública vinculada con la ciudadanía debe ser presentada con un estudio empírico previo que incluya un periodo de prueba, explicación de la metodología y demostración de resultados positivos en el universo de estudio al que se aplica. Todo ciudadano tiene derecho a evaluar la política pública que lo afecta. Se preferirán transferencias directas antes que prestaciones estatales. Término del fuero parlamentario. Elecciones de fiscales, defensores de las víctimas e independencia total del Poder Judicial. Respeto irrestricto a la propiedad privada y sanciones a su violación, derecho al cumplimiento de los contratos de arriendo y término del pago de contribuciones para la tercera edad. Derecho a la igualdad de derechos para las minorías. Derecho a una legislación laboral y penal objetiva, participación democrática en los jurados. Término del estatuto profesional administrativo y estatuto de profesores. Exigencias rigurosas al funcionamiento democrático de partidos y sindicatos. Derecho a acciones de empresas estatales. Si hay una empresa estatal, tenemos que ser accionistas todos los miembros de todos los chilenos, la empresa Codelco, todos los chilenos, todos somos accionistas entonces, y elegir por votación su directorio, mantención de la empresa o privatización. Derecho a información sobre todos los negocios que realiza el Estado con los privados. Derecho a libertad de trabajo, o sea, si usted quiere uberear, vaya y uberee, devolvámosle las patentes a los taxistas y dejemos que la gente que tiene necesidad y tiene un auto pueda ganarse el pan sin el miedo al carabinero.
derecho a la reinserción de quienes estuvieron en presidio, ahí está el tema del narcotráfico, derecho al buen funcionamiento del mercado, tribunales de competencia, revisión del modus operandi del mercado financiero que opera fuera del marco regulatorio bancario tradicional, liberalizar áreas capturadas en el mercado por grupos de interés, farmacia, revisión técnica, notarías, contralorías, cabotaje, etc. Derecho a reparación en caso de ser víctima de terrorismo, cadena perpetua a políticos que se coludan con el narcotráfico, derecho a elegir el modelo educacional de los hijos, fortalecimiento de la educación pública y término de la adoctrinación estatal. Derecho a una vida sana, familiar e íntima sin intromisiones del Estado, salvo violación de derechos al interior de esa intimidad, y límites al endeudamiento estatal y tasa máxima en cobro de impuestos. Reforma del Transantiago, refocalización de los recursos en pensiones, principio subsidiario. Esas son algunas de las ideas que serían una propuesta del otro extremo, ¿te das cuenta? Sí, aunque de lo que escuché, porque era harto, debo estar por lo menos un 80% de acuerdo. Si bien ¿Viste? al final con la idea de la subsidiariedad, absolutamente, pero hay harto de lo que dices que comparto. Harto. Si solo me falta un poco de cómo ordenamos la vida en comunidad en una cosa, de hecho te voy a decir al revés, me gustó lo del Uber, pero es una de mis grandes discusiones cuando estaba en la Corfo antes, trabajé 2 veces en la Corfo, era, oye, ¿por qué el Estado te tiene que dar un permiso para emprender? Así como, y por lo tanto, ¿por qué el derecho a emprender no era un derecho básico que tú podías desarrollar el negocio y el Estado te dejaba libre de desarrollarlo, pero de alguna forma tú tienes que ordenar la vida en común y establecer ordenamiento? Entonces, pero en general, aunque no me parece tan radical como tú parece que creías que era lo que estáis diciendo, y voy a decir por algo bien práctico. Si mira, los ordenamientos institucionales, las constituciones, la Carta Magna, por ejemplo, el Bill of Rights, nacen como forma de defender al ciudadano frente al abuso del poder. Si esa es la lógica que está detrás del ordenamiento institucional, y como que nos olvidamos de esa discusión, por lo tanto, lo primero, o el principio básico, es amarrar al Leviatán. Tener un Leviatán Claro. amarrado antes de que pueda abusar y hacer uso y abuso del poder que le entregamos a los ciudadanos para controlar, que es lo que creen, pero más bien para ordenar la vida en sociedad. Y por lo tanto, lo primero es este gran listado de cómo controlamos al Leviatán, que es un poco lo que tú dijiste. Lo único que tengo una duda, siempre lo he tenido, y lo digo bien transparente con el tema de los sueldos parlamentarios, es que es verdad que tienen que ser acorde a mercados, pero de alguna forma hay un riesgo siempre de captura de la élite, de no volver a lo del siglo XIX, que no sé cómo resolverlo, no tengo una respuesta concreta, de que finalmente no sea un privilegio de aquel que puede dedicarse a la política simplemente porque tiene lucas y no lo legitimemos. ¿Y cómo resolver eso? Yo soy mucho más de poner incentivos como laborales, como incentivos laborales a participación en comisión, a presentación de proyectos, a resultados exitosos, a horas destinadas, de manera de que el sueldo tenga mucho más componentes variables que Perfecto. fijo, de poner incentivos adecuados a que el que se saca la cresta y hace bien la pega obtenga una mejor remuneración. Es ridículo que alguien asista el 100% de la sesión hoy día o el 20% y obtiene la misma renta, o alguien que no presenta un proyecto de ley o no presenta una moción o indicación o proyecto de ley tenga los mismos ingresos que el otro. Yo creo que vamos a tener que pensar mucho más en la teoría de los incentivos para las remuneraciones públicas en general, pero particularmente legislativa, de manera que hay un incentivo al buen trabajo, pero va en la misma lógica. ¿Sí? Lo que no quiero decir es que esta remuneración acorde a mercado también puede ser un incentivo perverso para que solo la elite, o bien solo aquí, que no hay un incentivo a trabajar porque se busquen otros ingresos, sino que pongamos el incentivo al que haga la pega, mejor. Eso. Me parece una buena idea. Te voy a hacer una última pregunta, que voy a hacer un match, a ver qué sensación tienes tú y cómo evitar que las cosas se desarrollen en una mala dirección. Otra de las cosas que salió a la luz cuando estuve revisando la prensa de agosto, septiembre, fueron 3 denuncias. Pérez, Montes y Orsini denunciando que el narcotráfico estaba financiando partidos políticos y que se había ya instalado. Todo esto nunca fue, por supuesto, nunca fue investigado. Y bueno, Maquiavelo dice que el ser humano esencialmente se corrompe, las instituciones se corrompen también. Nunca los chilenos tuvimos una respuesta a nada. En realidad no hemos tenido respuesta ni a los incendios que hubo hace 4 o 5 años atrás, ni quién hizo lo que hizo en el metro, ni qué pasa con estas denuncias. Y ahí hubo algo que me pasó cuando vi tu reportaje que te hicieron creo que sí fue el que te hizo Amaro, en que entrevistan a don Dagoberto, ¿no? Y él dice, este es un árbol que no se va a torcer. Y eso a mí me apretó la garganta, fue así como,
si hay una esperanza que uno que entiende un poco el mundo político le queda poca, me voy a encontrar con un árbol que no se va a torcer, ¿no? Cuando él dijo eso, te juro que me emocioné muy profundamente, porque esa fe tan grande, ¿no? Además puesto ese cariño en ti, de tanta fuerza, tan genuino, me hizo pensar, bueno, la pregunta se la tengo que hacer de todas maneras a Sebastián, ¿cómo tú ves este tipo de denuncias? ¿Cómo tú ves lo que ha venido pasando en términos, lo que decía la alcaldesa La Pintana, decía que la delincuencia le ganó al Estado? ¿Cómo tú ves todo ese escenario? Y claro, y tu independencia tiene mucho sentido, ¿no? como estructura independiente, ¿no? Y a veces me daba miedo que te pasara lo que a Jorge Alessandri. En algún momento tú también lo citas, o sea, lo tienes súper claro también, ¿no? 100%. ¿Cómo ves tú este escenario, digamos? Uf, lo primero para acordarte algo, yo el sábado me fui a la casa del Dago con mis niños a comer empanadas, porque la tía Flor, la señora, me había prometido una empanada, así que me fue a comer una empanada para allá. Y conversamos con el Dago harto de esto, no del árbol que va a tuerce, sino más bien de por qué yo quería ser candidato. Y una conversación súper transparente, porque es de un señor que conoció un cabro chico, medio patapelá, que estudiaba todas las noches ahí. Y yo le decía que había algo de la pregunta tuya detrás, que yo creo que sabéis que si algo me ha enseñado la vida es que hay que tener coraje para las peleas que nadie quiere dar. No, esto no es la pelea para ser candidato, ser presidente, porque me importa menos de lo que muchos que están en este juego les importa. Es la pelea para poder hacer los cambios, las transformaciones que uno quiere hacer en las prioridades que hemos hablado hacia adelante. Y ahí viene la segunda reflexión. Yo creo que vivimos atemorizados de estas peleas. Si es raro es raro lo que esté lleno de denuncias de cómo se corrompió el Partido Socialista a veces con el narcotráfico, que para ser justo, no sé si es verdad o mentira, pero me gustaría saberlo al menos, y que Claro. no queden en el reguero del olvido como que pasó una historia hacia adelante, porque nadie se atreve a investigar, a perseguir, a ganar las peleas que hay que ganar por eso. Y yo creo que en el caso del narcotráfico y la política está el síndrome del final de nuestra estrategia de desarrollo. La medida que captura la política se acabó. Se acabó esta fiesta, se acabó esta conversación, todo lo que hablamos se fue, y no sé qué tan lejanos estamos a eso, pero vamos a tener que dar una pelea grande, porque hay un incentivo perverso, y la ha dicho la alcaldesa de La Pintana, que somos bien amigos, hace rato, a que todo quede debajo de la alfombra. Y hay una conversación bien transparente que queremos dar, que tenemos que dar, y yo creo que aquí, qué bueno que si tantos son diputados, espero que esto no sea disputa política, sería bueno que también dijeran, bueno, ¿por qué lo dijeron? Si ya no son las fiscales, si lo dijeron tan convencidamente, algún antecedente tendrían que tener y tendrían que ponerlo sobre la mesa, pero no anda por la vida uno repartiendo finalmente estos antecedentes hacia adelante. Y me quiero quedar pegado con algo que dijiste mucho antes, pero que no, es loco. La Constitución original tenía tribunales contenciosos administrativos, ¿te acordás? Y que nunca se crearon. Es loco que los ciudadanos no tengamos ninguna forma de defensa frente al abuso del poder del Estado. Yo, de todo lo que me dijiste en la reforma, hay algo que yo estoy pegado desde que era profe, sigo siendo profe de constituciones. Es raro que tú puedas ir de protección, que es un recurso extremo en caso de algo, pero que no tengas cómo defenderte de que no te dieron la patente en el día que te tenían que dar, o que la Compin se demoró 2 meses pagarte la licencia, o que tengáis que hacer cola en el registro civil y que nadie pague las culpas, o que el Estado no tenga la obligación de indemnizar por culpa extracontractual. Es decir, si te dejó de proteger y te quemaron la casa, ¿cómo el Estado no tiene la obligación de indemnizar? Yo creo que hay una gran conversación de lo prioritario en el país que viene que va por ahí. Entonces yo estoy pegado con esto. El Estado tiene que ser parte de la solución y no parte del problema, y tengo un cuestionamiento bien fuerte a que muchas veces es parte del problema, y la prioridad, incluso en el orden institucional, tiene que ir por allá en la conversación que sigue. Tengo miedo a que agrandemos el Leviatán, que le quitemos las amarras, que se desate un poder estatal que nos cohíbe y nos corta nuestra propia libertad, y que además no tiene ninguna obligación de rendir cuenta, de transparencia, que nos castiga la burocracia. Si hay una batalla que tenemos que dar en la conversación institucional que viene, es esa, para que el árbol no se tuerza. Porque hay un orden institucional para evitar que el árbol se tuerza, pero también hay condiciones que permiten que el poder corrompa, porque hay exceso de poder en aquellos que ejercen la autoridad. Sebastián, bueno, como habrán visto los telepensantes, Sebastián no es muy dubitativo, tiene bastante claras las cosas, pero eso es por conocimiento y por estar vinculado fuertemente a la realidad. Que él nunca se ha querido desvincular, pero ese es asunto para otra entrevista, porque ya desde el Centro de Estudios Libertarios hemos abusado de su tiempo, disfrutado mucho esta conversación realmente. Creo que la clase política
tal cual en sus 4 estamentos, como lo mencioné, encuentra en Sebastián la posibilidad de una unificación en torno a salir de esta crisis, sacar nuevamente al país adelante, porque justamente el carácter de independencia, de objetividad, el abrazo con lo que todos apreciamos, que es el mérito, que es el esfuerzo, que son las condiciones de libertad y un Estado eficiente, es lo que se va a necesitar para salir adelante. Los otros proyectos sabemos a dónde conducen y tenemos distintos diagnósticos, quizás en términos de que algunos somos más optimistas, otros, como yo, un poco más pesimistas, porque de verdad he visto desde dentro de la universidad, haciendo clases y todo, cómo operan estos grupos, y realmente es muy duro ver a los jóvenes acercarse y ponerse a llorar, porque ellos son de pensamiento minoritario y los revientan a palos adentro de la universidad. Es complejo, pero todo ese tema de la violencia también da para un análisis específico de cuáles son los motivos, cómo lo enfrentamos, el discurso de la lucha de clases, etcétera. Así que quedas invitado, Sebastián, no solamente a una nueva entrevista luego, que espero que tengas el tiempo también de darla, sino que a contar con el Centro de Estudios Libertarios para si en algún momento podemos aportar en algún granito de arena a ese sumemos. Bueno, desde mí encantada de poderte hacer un aporte de estas ideas liberales, libertarias que tengan entonces presencia en esa gran suma de voluntades para salir de la crisis y que Chile vuelva a levantar cabeza como lo ha hecho otras veces. Muchas gracias, Sebastián, desde el Centro de Estudios Libertarios, por esta entrevista, te pasaste. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, y la democracia le ganará a la violencia, ese es mi gran principio de fe. ¿Ya? Abrazo, pero nos quedan varias conversas más, así que feliz. Feliz, que estés muy bien, que tengas buena Chao. semana. Chao.